Hay lugares en México donde el mapa miente, donde las carreteras se desvanecen en polvo y olvido. Hoy no vamos a uno de esos lugares. Vamos a un sitio que ni siquiera aparece en los mapas. Una herida abierta en la sierra de Chiapas. Una aldea sin nombre oficial. Los de fuera, los pocos que han oído de ella, la llaman de muchas formas. El rincón del diablo. La cuna de la tristeza. O, como la bautizó el primer y único médico que logró escapar, la aldea maldita. Allí, el sol quema, pero no calienta. El aire es espeso, huele a tierra húmeda, a flores muertas y a un secreto guardado con sangre. Un secreto que se susurra en el llanto de los recién nacidos. Un secreto que se grita en el silencio de sus tumbas. Yo soy padre del valle, y esto es Realidad Mexico. Pausa breve. Antes de seguir, un momento. Si estás aquí, no es por casualidad. Es porque buscas algo más que una historia de terror. Buscas la verdad, por más dolorosa que sea. Te pido que te suscribas. No por mí, ni por los números del canal. Hazlo por ellos. Por los que no tienen voz. Por los que fueron condenados a nacer y morir en el mismo círculo de silencio. Cada suscripción es un grito. Un grito que dice, los vemos, no los hemos olvidado. Gracias. Ahora, volvamos a la oscuridad. Imagina caminar por un sendero que solo conocen las bestias y los contrabandistas. Durante horas, el lodo se pega a tus botas como una promesa de que no saldrás. Los árboles te observan. Sus ramas parecen dedos acusadores. No hay pájaros. Solo el zumbido de los insectos y el latido de tu propio corazón. Y de repente, la ves. Una colección de casas de adobe y lámina, aferradas a la ladera de la montaña como si temieran caer al vacío. El humo de las cocinas se eleva lento, perezoso, como si tampoco quisiera escapar. Ves a la gente, sentada en los quicios de sus puertas, no hablan, solo miran. Sus ojos. En esos ojos no hay curiosidad, no hay sorpresa. Hay algo mucho más antiguo. Una resignación que se ha vuelto piedra. En esta aldea, la tradición no es una celebración. Es una jaula. Una ley no escrita, más poderosa que cualquier constitución. Una ley que dice que la sangre debe permanecer pura, que los de afuera son veneno, que la familia es lo primero y lo último, lo único. La ley del incesto obligatorio. Una costumbre que comenzó hace generaciones como un acto de supervivencia. Un intento desesperado por proteger su cultura, su tierra, su linaje. Pero la supervivencia se convirtió en prisión. La protección en una condena genética. Los niños de la aldea nacen con los ojos de sus abuelos y con las enfermedades de sus padres. Cuerpos frágiles. Mentes que se apagan antes de tiempo. Caminan por las calles de tierra como pequeños fantasmas, con una sabiduría triste en la mirada. Saben que su destino fue escrito el día que sus padres, que también eran primos, fueron obligados a casarse. No hay escapatoria. El mundo exterior no existe. Solo existe la aldea, la familia, la sangre y la maldición que todos llaman tradición. Esta no es una leyenda. Esto no es un mito. Es la realidad de un puñado de almas olvidadas por Dios y por el gobierno. Una historia que el sistema intentó enterrar bajo toneladas de burocracia y silencio. Pero la verdad, como la sangre, siempre encuentra una forma de salir a la luz. ¿Y esta historia? Esta historia apenas comienza. La verdad necesitaba un testigo. Y el destino eligió al más improbable. Se llamaba Julián. No era un doctor, no era un activista, era un fotógrafo.
un hombre que se ganaba la vida capturando bodas y bautizos en San Cristóbal de las Casas. Un hombre bueno, simple, con una hija de 5 años y una deuda en el banco. La historia de la aldea llegó a él como llegan todas las leyendas, como un susurro en una cantina. Un viejo, con los ojos nublados por el alcohol y los recuerdos, habló de un lugar donde los niños nacen viejos. Habló de una gente que se escondía del mundo y de un pacto de sangre. Julián sintió un escalofrío. No era el escalofrío del miedo. Era el de la curiosidad, el instinto del que cuenta historias con imágenes. Vio una foto que nadie más había tomado. Una verdad que nadie más había querido ver. Consiguió un jeep prestado. Le dijo a su esposa que iba a un encargo de varios días. Una mentira piadosa. La primera de muchas. Empacó su vieja cámara Nikon, 3 lentes y más película de la que podía permitirse. No sabía que estaba empacando su vida anterior. El camino fue exactamente como lo describió el viejo. Una cicatriz de tierra que se adentraba en la selva. El jeep protestaba con cada bache. El motor se sobrecalentaba. El mundo civilizado se quedaba atrás. Se convirtió en un recuerdo lejano, en un sueño. Pausa. Sonido de motor de coche ahogándose y deteniéndose. Se detuvo a medio camino. El motor murió. Silencio. Solo el rugido de los monos y el zumbido de millones de insectos. Julián se bajó del vehículo. El calor lo golpeó como una pared. Humedad y descomposición. El olor de la vida y la muerte en un abrazo eterno. Decidió seguir a pie. Grave error. O quizás, el único camino posible. Caminó durante horas. El sol lo castigaba. El sudor le empapaba la ropa. Cada paso era una conquista contra el fango. Contra el miedo que empezaba a crecer en su estómago. Un miedo frío. Metálico. Pensó en su hija, en su risa, en el olor de su cabello, y siguió caminando. Cuando la vio, casi no lo creyó. La aldea. Era justo como en el susurro del borracho. Un puñado de chozas grises. Silencio. Humo. Y gente. Gente inmóvil en sus portales. Figuras de sal observando la nada. Julián levantó su cámara. Un gesto casi instintivo. El clic del obturador sonó como un disparo en la quietud. Nadie se movió. Nadie parpadeó. Era como fotografiar estatuas. Estatuas con el corazón latiendo. Se acercó a un hombre mayor que tallaba un trozo de madera. «Buenas tardes», dijo Julián. Su propia voz le sonó extraña. Artificial. El hombre no levantó la vista. Siguió tallando. La navaja moviéndose con una lentitud hipnótica. Julián insistió. «Busco un lugar para pasar la noche. Mi coche se descompuso». El hombre se detuvo. Por un segundo, el tiempo se congeló. Luego, sin mirarlo, señaló con la barbilla una choza vacía al final de la vereda. «Ahí», dijo. La voz era un graznido seco. «Si no temes a los fantasmas». Julián entró en la choza. Olía a encierro, a soledad. El piso era de tierra apisonada. Había un petate viejo y una vela consumida. Se sentó en el suelo. El cuerpo le dolía. La cabeza le zumbaba. Sacó su cámara y miró las fotos que había tomado. Los rostros. Los ojos. Allí estaba. La misma mirada en todos. Niños, adultos, ancianos. Una tristeza heredada. Una condena compartida. Pero había algo más. Algo que su lente había captado y que sus ojos no habían procesado. Una extraña similitud en los rasgos de todos. La misma forma de la mandíbula, la misma caída de los párpados. Como si todo el pueblo fuera una sola familia. Una familia con demasiados secretos. Esa noche, Julián no durmió. Escuchaba los sonidos de la aldea. El llanto ahogado de un bebé. Un canto monótono que parecía un lamento.
el crujido de la madera y el silencio. Ese silencio pesado, lleno de palabras no dichas. Al amanecer salió, decidido a entender. Vio a una niña pequeña, de unos 6 años. Jugaba sola con una muñeca de trapo. La niña no corría, no reía, solo la mecía, una y otra vez. Julián se arrodilló a una distancia prudente. Apuntó con su cámara. El rostro de la niña era de una belleza extraña, rota. Tenía los ojos de un azul pálido, casi transparente, un rasgo insólito en esa región de Chiapas. Y sus manos, sus dedos eran demasiado largos, se curvaban de una forma antinatural. Julián tomó la foto, y en ese momento, la madre salió de la choza. Vio a Julián, vio la cámara, y por primera vez, Julián vio una emoción en uno de esos rostros. Puro terror. La mujer corrió hacia la niña, la levantó en brazos y la escondió dentro de la casa. Cerró la puerta de un golpe. El sonido retumbó en la aldea. El hombre que tallaba madera dejó su trabajo. Ahora sí lo miraba. Y no estaba solo. Otros hombres salían de sus chozas, lentos, silenciosos, rodeándolo. No llevaban armas, no las necesitaban. Sus cuerpos eran el arma. Su silencio era la amenaza. Julián sintió el sabor del pánico en su boca. Levantó las manos. «Solo soy un fotógrafo», dijo, con la voz temblorosa. El hombre de la navaja se acercó. Era el líder, el patriarca. Extendió la mano, no para saludar. «La cámara», ordenó. Julián dudó un segundo. Esa cámara era su vida, su trabajo. Pero su vida real, la que tenía una hija de 5 años, estaba a muchos kilómetros de allí. Le entregó la cámara. El patriarca la tomó. La examinó como si fuera un artefacto alienígena. Luego, con una calma aterradora, la estrelló contra una piedra. Una y otra vez. El plástico se rompió. Los lentes se hicieron añicos. El cuerpo de la Nikon quedó destrozado. Muerto. Pausa. Sonido de algo de plástico rompiéndose violentamente. Pero Julián había hecho algo que ellos no esperaban. Algo instintivo. Mientras el hombre se acercaba, había sacado el rollo de película. Lo apretaba en su puño cerrado. El plástico del cartucho se clavaba en su palma. El dolor era real. Era el ancla que lo mantenía cuerdo. «Vete», dijo el patriarca, tirando los restos de la cámara al suelo. «Dile a los tuyos que aquí no hay nada que ver». Julián no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Se dio la vuelta y empezó a caminar. Luego a trotar. Luego a correr. Corrió sin mirar atrás. No se detuvo hasta que los pulmones le ardieron. Hasta que el sonido de la aldea fue solo un eco en su memoria. Cuando llegó a la carretera principal, horas después, era un hombre diferente. Estaba cubierto de lodo y arañazos. Pero en su mano, a salvo, llevaba el principio de la verdad. Un rollo de película. 36 fotografías. 36 fantasmas que pedían a gritos ser vistos. No sabía que revelar esas fotos no sería el final del camino. Sería el comienzo del verdadero infierno. El infierno de la burocracia. El infierno de la indiferencia. El infierno de un sistema que no está diseñado para salvar a nadie, sino para enterrar la verdad. Julián llegó a San Cristóbal de noche. Era una sombra más en las calles empedradas. El rollo de película quemaba en su bolsillo. Un pequeño cilindro de plástico. Pesaba como una lápida. Pausa. Sonido de pasos apresurados sobre adoquines. No fue a su casa. No podía ver a su hija, no con el horror pegado a la piel. Fue directo a su pequeño cuarto oscuro. Un santuario de químicos y luz roja. La puerta se cerró. El mundo desapareció. Solo quedaba él. Y los fantasmas atrapados en la emulsión de plata.
Sus manos temblaban, el temblor de un hombre que ha visto detrás del velo. Derramó un poco del revelador. El olor acre llenó el espacio diminuto. El olor de la verdad saliendo a la luz. El proceso era un ritual, lento, metódico. Cada segundo era una eternidad. El agua corría. El reloj avanzaba. Tic-tac, tic-tac. El pulso de la revelación. Colgó los negativos a secar. Pequeñas ventanas a un infierno privado. Pequeños rectángulos de plástico negro. Bajo la luz roja apenas se distinguían las formas. Pero Julián ya las sentía. Las sentía en sus huesos. Pausa. Sonido de goteo de agua en el cuarto oscuro. Se preparó un café. Fuerte, amargo, el sabor del miedo. Esperó. La espera es la parte más cruel del trabajo de un fotógrafo. Cuando los negativos estuvieron secos, empezó la magia. La ampliadora proyectó la primera imagen sobre el papel virgen. El rostro de la niña, la de los ojos azules. La imagen apareció lentamente en la cubeta del revelador. Como un fantasma emergiendo del agua. Primero los contornos, luego las sombras y finalmente los detalles. Los ojos, vacíos, antiguos. Las manos, con esos dedos largos, curvos. La muñeca de trapo, un bulto sin forma en sus brazos. Julián contuvo la respiración. La belleza y el horror, danzando en una hoja de papel fotográfico. Sacó la foto, la puso en el baño de paro. Luego en el fijador. El proceso era automático, pero su mente no. Su mente estaba en la aldea, en el silencio. En el terror de la madre. Hizo la segunda copia, y la tercera. Luego pasó al siguiente negativo. El patriarca. Su rostro era una máscara de dureza, la navaja en su mano, la madera a medio tallar, un hombre que creaba y destruía con la misma calma. Y luego, la foto de grupo, la que tomó casi por accidente. La gente sentada en los portales, la proyectó, la reveló. Y fue entonces cuando el verdadero horror lo golpeó. Pausa muy breve y dramática. No era una similitud, no era un aire de familia, era un eco, una fotocopia genética repetida hasta el infinito. El mismo mentón prominente en un joven y en un anciano. La misma nariz ligeramente torcida en una mujer y en una niña. Los mismos ojos hundidos, la misma expresión de resignación. Eran una sola cara. Repetida en diferentes edades, en diferentes cuerpos, como si un solo rostro se hubiera roto en 1000 pedazos, y cada pedazo fuera una persona. Julián se apartó de la cubeta. Sintió una oleada de náuseas. Corrió al pequeño lavabo del rincón y vomitó. El café amargo se mezcló con el ácido de su estómago. Se apoyó en la pared fría y húmeda. El corazón le latía con fuerza en la garganta. Sentía el sudor frío en la nuca. La luz roja del cuarto oscuro teñía el mundo de sangre. Todo era sangre. La sangre de la aldea, espesa, cansada, envenenada. Pausa larga. Solo el sonido de una respiración agitada. Al día siguiente, con las fotos en un sobre Manila, fue a la presidencia municipal. Esperó 2 horas en un pasillo gris. El aire olía a papel viejo y a café requemado. Finalmente, un funcionario con bigote y una mancha de grasa en la corbata lo recibió. No le pidió que se sentara. «¿Sí?», dijo, sin levantar la vista de unos papeles. Julián puso el sobre en el escritorio. «Es sobre una comunidad, en la sierra. Necesitan ayuda». El funcionario abrió el sobre con desgana. Sacó las fotos, las miró una por una, sin expresión. Como si viera postales de un lugar aburrido. Cuando llegó a la de la niña de ojos azules, se detuvo. Pero no por las razones que Julián esperaba. «Bonitos ojos», dijo. «Parece extranjera».
y la puso a un lado. Terminó de verlas, hizo una pila ordenada, metió las fotos de nuevo en el sobre. Se lo devolvió a Julián. Mire, señor. Buscó el nombre en un papel, no lo encontró. Señor fotógrafo. Esto es muy interesante, artístico, diría yo. Hizo una pausa. Pero aquí no vemos eso. Esto parece un asunto de salubridad, o de derechos humanos, o de asuntos indígenas. No es nuestra competencia. Julián lo miró, incrédulo. Son personas, son niños, están enfermos, están atrapados. El funcionario suspiró. Un suspiro largo, de fastidio. El suspiro de un hombre que solo quiere que llegue la hora de la comida. Mire, si quiere hacer una denuncia formal, llene este formato. Abrió un cajón y sacó un papel impreso, de varias copias. El formato 4C, para asuntos comunitarios no especificados. Llene el formato. Anexe copias de las fotografías. Y en 60 o 90 días hábiles, un comité evaluará si procede turnarlo a la instancia correspondiente. El sistema ne buscaba justicia. Buscaba ordenar el horror en carpetas, clasificarlo, archivarlo hasta que fuera olvidado. Julián se quedó parado en medio del pasillo, el sobre en la mano, el formulario 4C en la otra. Sentía el peso de cada una de esas 36 almas. Sentía el frío del edificio de gobierno. Un frío que no era de temperatura, era el frío de la indiferencia. Salió a la calle. El sol le lastimó los ojos. Los ruidos de la ciudad, los coches, los vendedores, los turistas. Todo le parecía irreal. Un teatro absurdo. Mientras, a pocos kilómetros, la aldea seguía pudriéndose en su silencio. Pausa. Sonido de tráfico y gente que se siente lejano y ajeno. Sabía que no podía hacerlo solo. Recordó un nombre, Carmen Mendoza, una periodista local, de un pequeño periódico que nadie leía, una mujer terca, despedida de 2 grandes diarios por hacer demasiadas preguntas. Por no aceptar un no por respuesta. La encontró en una pequeña oficina encima de una panadería. El lugar olía a levadura y a tinta de imprenta. Carmen lo escuchó sin interrumpir, sus ojos fijos en los de él, analizando cada palabra, cada gesto. Cuando Julián terminó de hablar, se quedó en silencio. Luego, extendió la mano. Las fotos, dijo. Su voz era grave, cansada. Julián se las entregó. Ella las estudió sobre su escritorio desordenado, una por una, con la concentración de un cirujano. Se detuvo en las mismas que Julián, la niña, el patriarca, el grupo, pero ella vio algo más. Su dedo recorrió 2 rostros en la foto grupal, una anciana en una silla y un joven de pie, a su lado. Mira, dijo, la misma malformación en el lóbulo de la oreja, aquí y aquí. Julián se acercó. Era cierto. Un pequeño detalle grotesco. Una firma genética. He oído historias sobre este lugar, dijo Carmen, casi para sí misma. Rumores. Nadie nunca trajo pruebas. De repente se levantó. Caminó hacia un archivero oxidado en la esquina. Rebuscó entre carpetas viejas y polvorientas. Sacó una. Estaba etiquetada como Desaparecidos, Zona Sierra. La abrió. Dentro había recortes de periódico amarillentos, reportes de la policía escritos a máquina. Y una foto en blanco y negro, de mala calidad. Un joven. Sonreía a la cámara. Este chico, dijo Carmen, Mateo Vargas, intentó escapar de una aldea así hace 20 años. Su familia lo reportó como desaparecido. Julián miró la foto del chico sonriente. Y luego miró una de sus propias fotos, la de un hombre de mediana edad, sin dientes, con la mirada perdida. El mismo mentón. La misma nariz torcida.
el mismo lóbulo de la oreja. Pausa, el sonido de un papel que se desliza sobre una mesa. No era el mismo hombre, pero podría ser su padre, o su tío, o su hermano. Podría ser todos ellos. Carmen sintió un escalofrío. Julián lo vio. No era miedo. Era la furia fría de la impotencia. Esto no es solo una tradición, dijo ella, con la voz dura como una piedra. Esto es un secuestro que dura generaciones. Es una fábrica de fantasmas. Tomó el teléfono. Marcó un número. Tengo algo, dijo a la persona al otro lado de la línea. Algo grande y terrible. Necesito un análisis genético. Extraoficial. Sí, pagaré yo. Colgó. Miró a Julián. Bienvenido al infierno, fotógrafo, dijo. A partir de ahora ya no estás solo. Y a partir de ahora, eres un objetivo. El horror ya no era solo una sospecha capturada en película. Ahora tenía un nombre, tenía una historia, y estaba a punto de exigir un precio muy alto. Un precio que se paga con sangre. Para entender la herida, hay que conocer el primer corte. El origen de esta maldición no fue el odio, fue el miedo. Hace más de un siglo, la revolución ardía. El país se desangraba en una guerra de hermanos contra hermanos. Un grupo de familias huyó. No eran soldados, eran campesinos, gente de la tierra. Buscaban un lugar donde la muerte no los encontrara. Un refugio. Subieron a las montañas de Chiapas, más y más alto, hasta que el eco de los rifles fue solo un mal recuerdo. Encontraron un valle escondido, fértil, protegido, invisible. Decidieron quedarse. Construyeron las primeras chozas con el lodo y la fe. Eran unas 20 familias, apellidos que se entrelazaban, primos, tíos, sobrinos. La comunidad era su única patria. El líder era un hombre anciano, sabio, respetado. Se llamaba Silvestre. Él vio el mundo exterior como un veneno, una plaga de violencia y pecado. Y tomó una decisión. Para protegerse, debían cerrarse. Para mantener su cultura pura, su sangre no debía mezclarse. La sangre de la comunidad era sagrada. Un tesoro que debían proteger a cualquier costo. Así nació la ley. No fue escrita en papel. Se grabó en la mente de los niños. Te casarás con tu sangre, con tu gente. Al principio, parecía un acto de amor, de preservación. Los primeros matrimonios entre primos fueron una celebración. La unión de dos ríos que volvían al mismo mar. Pero el río comenzó a estancarse. Pausa. Sonido de viento solitario y frío. La primera señal fue sutil. Un niño que nació con el corazón débil. Una niña que no aprendía a hablar. Lo llamaron la voluntad de Dios. La montaña nos prueba, decían los ancianos. Pero las pruebas se hicieron más frecuentes, más crueles. En la segunda generación, los signos eran innegables. Cuerpos que no crecían, miradas perdidas, niños que morían antes de ver su primer amanecer. La tristeza se convirtió en el aire que respiraban. Algunos jóvenes quisieron rebelarse. Hablaban de buscar esposas en otros pueblos, de traer sangre nueva. Fueron silenciados, no con violencia física, con algo más poderoso, la presión de la comunidad. El ostracismo. Si te vas, mueres para nosotros. Si traes a un extraño, traes la enfermedad. El miedo a la soledad era más fuerte que el deseo de libertad. Se quedaron, se casaron y condenaron a sus hijos. La aldea se convirtió en un fantasma. Los pueblos cercanos empezaron a hablar. Crearon leyendas. En ese rincón viven los malditos, los que hicieron un pacto con el diablo. Gente que come gente. El miedo del mundo exterior selló la tumba de la aldea.
Ya nadie se acercaba. Los contrabandistas daban un largo rodeo. Los cazadores evitaban la zona. Estaban solos, completamente. Pausa. El sonido de una puerta de madera que se cierra con un chirrido lento. Hubo quienes intentaron escapar, como Mateo Vargas, el joven de la foto. Logró llegar a la ciudad. Pero la aldea nunca lo soltó. El peso de la culpa, la nostalgia por la única vida que conocía y las amenazas, susurradas por mensajeros anónimos. Sabemos dónde estás. Tu hermana pagará por tu traición. La mayoría volvía. Derrotados, con la mirada rota, se reintegraban al silencio y aceptaban su destino. Otros simplemente desaparecieron. Nadie sabe si lo lograron, o si la selva se los tragó, o si la propia aldea se encargó de ellos. Con el tiempo, la razón original se olvidó. La supervivencia, la protección. Solo quedó la tradición, una máquina ciega y sin alma, una máquina que exigía el sacrificio de los recién nacidos. El incesto dejó de ser una elección. Se convirtió en un mandato divino. Cuestionarlo era cuestionar a Dios, era escupir sobre la tumba de los ancestros. La biología se convirtió en teología. La genética en un castigo del cielo. Los niños no nacían enfermos por la consanguinidad. Nacían así porque alguien había pecado. Alguien había tenido malos pensamientos. La culpa era el pegamento que mantenía unida a la comunidad. Una culpa compartida. Una locura colectiva. Vivían en un purgatorio que ellos mismos habían construido. Generación tras generación, esperando una salvación que nunca llegaría. Porque para ser salvado, primero tienes que saber que estás perdido. Y ellos creían que ese infierno era su hogar. Esta era la historia que Julián y Carmen empezaban a desenterrar. No era solo la historia de una aldea. Era la radiografía de cómo el miedo puede construir una prisión. Y cómo la tradición, sin la luz de la razón, puede convertirse en el más cruel de los carceleros. La verdad es un arma. Pero un arma no sirve de nada si no tienes la fuerza para dispararla. Carmen y Julián tenían la verdad. El contacto de Carmen, un genetista retirado que le debía un viejo favor, confirmó sus peores miedos. Envió un reporte no oficial, un simple correo electrónico, sin sellos, sin firmas, pero las palabras quemaban la pantalla. Coeficientes de endogamia extremadamente altos. Probabilidad de parentesco directo entre progenitores superior al 98%. Patrones consistentes con múltiples generaciones de uniones entre primos hermanos. No era una tradición, era una sentencia de muerte genética. Armados con las fotos de Julián y la bomba de tiempo del reporte genético, decidieron empezar por la ciencia. Por la medicina. Carmen solicitó una cita con el secretario de Salud de Chiapas. Después de una semana de llamadas, consiguió que los recibiera un subsecretario. La oficina era impecable, moderna, fría. El aire acondicionado zumbaba, un sonido artificial que borraba el calor y la vida del exterior. El subsecretario era un hombre joven, traje caro, reloj de lujo. Mientras Carmen hablaba, él miraba su teléfono. Respondía un mensaje. Sonreía a la pantalla. Ni una sola vez los miró a los ojos. Carmen puso las fotos sobre la mesa de caoba pulida. El rostro de la niña de ojos azules. Las manos deformes. Las miradas vacías. Esto es una emergencia sanitaria, licenciado, dijo Carmen, controlando la rabia en su voz. Esta comunidad necesita una intervención médica urgente. El subsecretario finalmente levantó la vista del teléfono. Miró las fotos con la curiosidad de quien ve un insecto extraño.
Fascinante, dijo. Luego se reclinó en su silla de piel. Mire, señora Mendoza, apreciamos su celo cívico, pero usted debe entender. Nosotros no podemos simplemente entrar a una comunidad indígena. Hizo una pausa, como si le estuviera explicando algo muy complejo a un niño. Son sus usos y costumbres, su autonomía. Si enviamos una brigada médica sin su consentimiento, ¿sabe el problema de derechos humanos que nos generarían? Sería un escándalo. Julián, que había permanecido en silencio, no pudo más. ¿Y esto no es un escándalo?, preguntó señalando las fotos. ¿Niños naciendo para morir? El subsecretario sonrió, una sonrisa vacía, ensayada. Esto, señor fotógrafo, es un problema de pobreza, de marginación. Eso le corresponde a desarrollo social. Ellos tienen programas, becas, despensas. Intente por ahí. Se levantó. La reunión había terminado. Gracias por su tiempo, dijo, y volvió su atención al teléfono. Ya ni siquiera existían para él. Pausa. El zumbido constante y frío del aire acondicionado. Carmen salió de la oficina. El mármol del pasillo estaba frío bajo sus pies. Se detuvo un momento y se apoyó en la pared. Cerró los ojos. Sintió un sabor amargo en la garganta, el sabor de la impotencia. El aire del edificio de gobierno era delgado, estéril. Le costaba respirar. Sentía como si las paredes se estuvieran cerrando. Julián puso una mano en su hombro. No dijo nada. No había nada que decir. El silencio en el viejo jeep de Julián de regreso a la ciudad fue un abismo. Un abismo lleno de rostros de niños enfermos y sonrisas de burócratas. Su siguiente parada fue Desarrollo Social. Una oficina caótica. Pilas de papeles. Teléfonos que sonaban sin que nadie contestara. Esperaron 3 horas. Los recibió una mujer de mediana edad. Su rostro mostraba un cansancio genuino. Miró las fotos, y en sus ojos, por primera vez, vieron un destello de verdadero horror. «Dios santo», susurró. Carmen sintió una chispa de esperanza. Quizás ella, quizás aquí. «Entiendo la gravedad», dijo la funcionaria. Es monstruoso. Pero nuestros programas son voluntarios. No podemos obligar a una comunidad a recibir ayuda. La esperanza de Carmen murió tan rápido como había nacido. Además, continuó la mujer, revisando unos mapas en su computadora, esa zona ni siquiera aparece en nuestros polígonos de acción prioritaria. Técnicamente, para el sistema, no existen. Para poder incluirlos, necesitaríamos hacer un censo, levantar un padrón. Y para eso, la Secretaría de Gobierno nos tiene que garantizar condiciones de seguridad. Y ellos no enviarán a nadie a una zona roja sin una orden judicial. Les ofreció café y una disculpa sincera. Lo siento, mis manos están atadas. Esa disculpa dolió más que la arrogancia del subsecretario. Era la admisión honesta de la parálisis del sistema. El reconocimiento de que la máquina era inútil. El último recurso era la justicia penal. La Fiscalía General del Estado. Un edificio gris, intimidante, con olor a miedo y a desinfectante barato. Presentaron una denuncia formal. Abuso infantil. Privación ilegal de la libertad. Estupro. Homicidio por omisión. La lista de delitos era larga. El fiscal que los atendió era joven, demasiado joven. Tenía la mirada de un animal acorralado, ambicioso y asustado a la vez. Escuchó la historia, revisó las fotos, leyó el reporte del genetista. Luego, se rió. Una risa corta, sin alegría. «¿Y esta es su gran prueba?», dijo,
empujando los papeles de vuelta. Unas fotos que podrían ser de cualquier lugar, un reporte sin validez oficial y la palabra de una periodista conocida por buscar problemas, señaló a Julián, y un fotógrafo de bodas. El desprecio era un golpe físico. ¿Dónde están las víctimas?, preguntó el fiscal, levantando la voz. ¿Quién firma la denuncia? Una niña de 8 años que ni siquiera habla español. Una madre que cree que la enfermedad de su hijo es un castigo divino. Se levantó y caminó por la pequeña oficina. ¿Tienen idea del infierno político que desataría si yo autorizo un operativo en una comunidad indígena basándome en esto? Se detuvo frente a Carmen. La miró fijamente. Mire, señora Mendoza, se lo pondré fácil. Y entonces pronunció la frase que es el epitafio de la justicia en México. Lo que usted describe, en el mejor de los escenarios, es un caso de personas desaparecidas, privadas de su libertad. Eso le corresponde a otra dependencia. Abrió un cajón y sacó un formulario. Llene el formato 2B. El sistema no buscaba justicia. Buscaba ordenar el horror en carpetas, clasificarlo, archivarlo hasta que fuera olvidado. Julián se levantó de golpe. ¿Es una broma? El fiscal lo ignoró. Y un consejo, dijo, dirigiéndose a Carmen. Deje de escarbar. Hay tumbas que es mejor no abrir. Pausa. El sonido de un reloj de pared, marcando los segundos con una lentitud insoportable. Carmen no tomó el formulario. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Cada paso era pesado, como si caminara bajo el agua. Sintió el frío del pomo de la puerta en su mano. Abrió. Salió. No miró atrás. Julián la siguió. Se quedaron parados en la acera mientras la vida de la ciudad fluía a su alrededor como si nada. Coches, gente, ruido, un universo indiferente. Carmen temblaba. Un temblor incontrolable que nacía desde el fondo de su ser. No era frío. Era la rabia pura, cristalizada. La rabia de saber que tenía la razón y que no servía para nada. Esa noche, la amenaza llegó. Una llamada a su teléfono celular. Número desconocido. Una voz distorsionada por algún programa de software. La montaña tiene memoria, periodista. Y no le gustan los visitantes. Última advertencia. Clic. Pausa. El sonido de un teléfono al colgar. A la mañana siguiente, las 4 llantas del jeep de Julián estaban rajadas. Sobre el parabrisas, un pájaro muerto, con las alas extendidas, como un Cristo oscuro. No había nota. No era necesaria. Se reunieron en el café de siempre. El miedo era un tercer comensal en la mesa, un invitado silencioso y frío. Estaban derrotados. El sistema les había cerrado todas las puertas. Y ahora, las sombras les mostraban los dientes. Julián miró el rostro de Carmen. Estaba pálida, con ojeras profundas, pero en sus ojos, el fuego no se había apagado. Estaba ardiendo con más fuerza. Julián tomó la foto de la niña de los ojos azules. La puso en el centro de la mesa. No nos escucharon, dijo en voz baja. No quisieron ver. Hizo una pausa. Entonces, haremos que sea imposible que no vean. Carmen levantó la vista de su taza de café. Sus ojos se encontraron con los de Julián, y en ese silencio tomaron una decisión. Si el sistema era un muro, lo iban a rodear. Si las puertas estaban cerradas, iban a derribarlas. Vamos a publicarlo todo, dijo Carmen. Su voz era apenas un susurro, pero tenía la fuerza de una explosión. Las fotos, el reporte, la historia y los nombres.
el nombre de cada funcionario que nos dio la espalda. Vamos a prenderle fuego a la pradera. Y que el mundo entero vea cómo arde. Habían intentado usar la llave, pero la cerradura estaba rota. Ahora iban a usar un martillo. Hay lugares en México donde el mapa miente, donde las carreteras se desvanecen en polvo y olvido. Hoy no vamos a uno de esos lugares. Vamos a un sitio que ni siquiera aparece en los mapas. Una herida abierta en la sierra de Chiapas. Una aldea sin nombre oficial. Los de fuera, los pocos que han oído de ella, la llaman de muchas formas. El rincón del diablo. La cuna de la tristeza. O, como la bautizó el primer y único médico que logró escapar. La aldea maldita. Allí, el sol quema, pero no calienta. El aire es espeso, huele a tierra húmeda, a flores muertas y a un secreto guardado con sangre. Un secreto que se susurra en el llanto de los recién nacidos. Un secreto que se grita en el silencio de sus tumbas. Yo soy padre del valle, y esto es Realidad Mexico. Pausa breve. Antes de seguir, un momento. Si estás aquí, no es por casualidad. Es porque buscas algo más que una historia de terror. Buscas la verdad, por más dolorosa que sea. Te pido que te suscribas. No por mí, ni por los números del canal. Hazlo por ellos. Por los que no tienen voz. Por los que fueron condenados a nacer y morir en el mismo círculo de silencio. Cada suscripción es un grito. Un grito que dice, los vemos, no los hemos olvidado. Gracias. Ahora, volvamos a la oscuridad. Imagina caminar por un sendero que solo conocen las bestias y los contrabandistas. Durante horas, el lodo se pega a tus botas como una promesa de que no saldrás. Los árboles te observan. Sus ramas parecen dedos acusadores. No hay pájaros. Solo el zumbido de los insectos y el latido de tu propio corazón. Y de repente, la ves. Una colección de casas de adobe y lámina, aferradas a la ladera de la montaña como si temieran caer al vacío. El humo de las cocinas se eleva lento, perezoso, como si tampoco quisiera escapar. Ves a la gente, sentada en los quicios de sus puertas. No hablan, solo miran. ¿Sus ojos? En esos ojos no hay curiosidad, no hay sorpresa, hay algo mucho más antiguo. Una resignación que se ha vuelto piedra. En esta aldea, la tradición no es una celebración, es una jaula. Una ley no escrita, más poderosa que cualquier constitución. Una ley que dice que la sangre debe permanecer pura, que los de afuera son veneno, que la familia es lo primero y lo último, lo único. La ley del incesto obligatorio. Una costumbre que comenzó hace generaciones como un acto de supervivencia. Un intento desesperado por proteger su cultura, su tierra, su linaje. Pero la supervivencia se convirtió en prisión. La protección en una condena genética. Los niños de la aldea nacen con los ojos de sus abuelos y con las enfermedades de sus padres. Cuerpos frágiles. Mentes que se apagan antes de tiempo. Caminan por las calles de tierra como pequeños fantasmas, con una sabiduría triste en la mirada. Saben que su destino fue escrito el día que sus padres, que también eran primos, fueron obligados a casarse. No hay escapatoria. El mundo exterior no existe. Solo existe la aldea, la familia, la sangre y la maldición que todos llaman tradición. Esta no es una leyenda. Esto no es un mito. Es la realidad de un puñado de almas olvidadas por Dios y por el gobierno. Una historia que el sistema intentó enterrar bajo toneladas de burocracia y silencio. Pero la verdad, como la sangre, siempre encuentra una forma de salir a la luz. ¿Y esta historia?
Esta historia apenas comienza. Música de tensión continúa, pero con un pulso más insistente. La verdad necesitaba un testigo. Y el destino eligió al más improbable. Se llamaba Julián. No era un doctor. No era un activista. Era un fotógrafo. Un hombre que se ganaba la vida capturando bodas y bautizos en San Cristóbal de las Casas. Un hombre bueno, simple, con una hija de 5 años y una deuda en el banco. La historia de la aldea llegó a él como llegan todas las leyendas, como un susurro en una cantina. Un viejo, con los ojos nublados por el alcohol y los recuerdos, habló de un lugar donde los niños nacen viejos. Habló de una gente que se escondía del mundo y de un pacto de sangre. Julián sintió un escalofrío. No era el escalofrío del miedo, era el de la curiosidad. El instinto del que cuenta historias con imágenes. Vio una foto que nadie más había tomado. Una verdad que nadie más había querido ver. Consiguió un jeep prestado. Le dijo a su esposa que iba a un encargo de varios días. Una mentira piadosa, la primera de muchas. Empacó su vieja cámara Nikon, 3 lentes y más película de la que podía permitirse. No sabía que estaba empacando su vida anterior. El camino fue exactamente como lo describió el viejo. Una cicatriz de tierra que se adentraba en la selva. El jeep protestaba con cada bache. El motor se sobrecalentaba. El mundo civilizado se quedaba atrás. Se convirtió en un recuerdo lejano, en un sueño. Pausa. Sonido de motor de coche ahogándose y deteniéndose. Se detuvo a medio camino. El motor murió. Silencio. Solo el rugido de los monos y el zumbido de millones de insectos. Julián se bajó del vehículo. El calor lo golpeó como una pared. Humedad y descomposición. El olor de la vida y la muerte en un abrazo eterno. Decidió seguir a pie. Grave error. O quizás el único camino posible. Caminó durante horas. El sol lo castigaba. El sudor le empapaba la ropa. Cada paso era una conquista contra el fango. Contra el miedo que empezaba a crecer en su estómago. Un miedo frío, metálico. Pensó en su hija, en su risa, en el olor de su cabello, y siguió caminando. Cuando la vio, casi no lo creyó. La aldea. Era justo como en el susurro del borracho. Un puñado de chozas grises. Silencio. Humo. Y gente. Gente inmóvil en sus portales. Figuras de sal observando la nada. Julián levantó su cámara. Un gesto casi instintivo. El clic del obturador sonó como un disparo en la quietud. Nadie se movió. Nadie parpadeó. Era como fotografiar estatuas. Estatuas con el corazón latiendo. Se acercó a un hombre mayor que tallaba un trozo de madera. «Buenas tardes», dijo Julián. Su propia voz le sonó extraña, artificial. El hombre no levantó la vista. Siguió tallando. La navaja moviéndose con una lentitud hipnótica. Julián insistió. «Busco un lugar para pasar la noche. Mi coche se descompuso». El hombre se detuvo. Por un segundo, el tiempo se congeló. Luego, sin mirarlo, señaló con la barbilla una choza vacía al final de la vereda. «Ahí», dijo. La voz era un graznido seco. «Si no temes a los fantasmas». Julián entró en la choza. Olía a encierro, a soledad. El piso era de tierra apisonada. Había un petate viejo y una vela consumida. Se sentó en el suelo. El cuerpo le dolía. La cabeza le zumbaba. Sacó su cámara y miró las fotos que había tomado. Los rostros, los ojos. Allí estaba. La misma mirada en todos. Niños, adultos, ancianos. Una tristeza heredada. Una condena compartida. Pero había algo más.
algo que su lente había captado y que sus ojos no habían procesado. Una extraña similitud en los rasgos de todos. La misma forma de la mandíbula. La misma caída de los párpados. Como si todo el pueblo fuera una sola familia, una familia con demasiados secretos. Esa noche, Julián no durmió. Escuchaba los sonidos de la aldea, el llanto ahogado de un bebé, un canto monótono que parecía un lamento, el crujido de la madera y el silencio, ese silencio pesado, lleno de palabras no dichas. Al amanecer, salió, decidido a entender. Vio a una niña pequeña, de unos 6 años. Jugaba sola con una muñeca de trapo. La niña no corría, no reía, solo la mecía, una y otra vez. Julián se arrodilló a una distancia prudente. Apuntó con su cámara. El rostro de la niña era de una belleza extraña, rota. Tenía los ojos de un azul pálido, casi transparente. Un rasgo insólito en esa región de Chiapas. Y sus manos, sus dedos eran demasiado largos. Se curvaban de una forma antinatural. Julián tomó la foto, y en ese momento, la madre salió de la choza. Vio a Julián, vio la cámara, y por primera vez, Julián vio una emoción en uno de esos rostros. Puro terror. La mujer corrió hacia la niña, la levantó en brazos y la escondió dentro de la casa. Cerró la puerta de un golpe. El sonido retumbó en la aldea. El hombre que tallaba madera dejó su trabajo. Ahora sí lo miraba, y no estaba solo. Otros hombres salían de sus chozas, lentos, silenciosos, rodeándolo. No llevaban armas, no las necesitaban. Sus cuerpos eran el arma. Su silencio era la amenaza. Julián sintió el sabor del pánico en su boca. Levantó las manos. «Solo soy un fotógrafo», dijo, con la voz temblorosa. El hombre de la navaja se acercó. Era el líder, el patriarca. Extendió la mano, no para saludar. «La cámara», ordenó. Julián dudó un segundo. Esa cámara era su vida, su trabajo. Pero su vida real, la que tenía una hija de 5 años, estaba a muchos kilómetros de allí. Le entregó la cámara. El patriarca la tomó. La examinó como si fuera un artefacto alienígena. Luego, con una calma aterradora, la estrelló contra una piedra. Una y otra vez. El plástico se rompió. Los lentes se hicieron añicos. El cuerpo de la Nikon quedó destrozado. Muerto. Pero Julián había hecho algo que ellos no esperaban. Algo instintivo. Mientras el hombre se acercaba, había sacado el rollo de película. Lo apretaba en su puño cerrado. El plástico del cartucho se clavaba en su palma. El dolor era real. Era el ancla que lo mantenía cuerdo. «Vete», dijo el patriarca, tirando los restos de la cámara al suelo. «Dile a los tuyos que aquí no hay nada que ver». Julián no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Se dio la vuelta y empezó a caminar. Luego a trotar. Luego a correr. Corrió sin mirar atrás. No se detuvo hasta que los pulmones le ardieron. Hasta que el sonido de la aldea fue solo un eco en su memoria. Cuando llegó a la carretera principal, horas después, era un hombre diferente. Estaba cubierto de lodo y arañazos. Pero en su mano, a salvo, llevaba el principio de la verdad. Un rollo de película. 36 fotografías. 36 fantasmas que pedían a gritos ser vistos. No sabía que revelar esas fotos no sería el final del camino. Sería el comienzo del verdadero infierno. El infierno de la burocracia. El infierno de la indiferencia. El infierno de un sistema que no está diseñado para salvar a nadie, sino para enterrar la verdad. La música se vuelve más oscura, con notas disonantes que generan una profunda inquietud. Julián llegó a San Cristóbal de noche. Era una sombra más en las calles empedradas.
El rollo de película quemaba en su bolsillo. Un pequeño cilindro de plástico. Pesaba como una lápida. No fue a su casa. No podía ver a su hija. No con el horror pegado a la piel. Fue directo a su pequeño cuarto oscuro. Un santuario de químicos y luz roja. La puerta se cerró. El mundo desapareció. Solo quedaba él. Y los fantasmas atrapados en la emulsión de plata. Sus manos temblaban. El temblor de un hombre que ha visto detrás del velo. Derramó un poco del revelador. El olor acre llenó el espacio diminuto. El olor de la verdad saliendo a la luz. El proceso era un ritual. Lento. Metódico. Cada segundo era una eternidad. El agua corría. El reloj avanzaba. Tic-tac. Tic-tac. El pulso de la revelación. Colgó los negativos a secar. Pequeñas ventanas a un infierno privado. Pequeños rectángulos de plástico negro. Bajo la luz roja apenas se distinguían las formas. Pero Julián ya las sentía. Las sentía en sus huesos. Se preparó un café. Fuerte. Amargo. El sabor del miedo. Esperó. La espera es la parte más cruel del trabajo de un fotógrafo. Cuando los negativos estuvieron secos, empezó la magia. La ampliadora proyectó la primera imagen sobre el papel virgen. El rostro de la niña, la de los ojos azules. La imagen apareció lentamente en la cubeta del revelador, como un fantasma emergiendo del agua. Primero los contornos, luego las sombras, y finalmente los detalles. Los ojos, vacíos, antiguos. Las manos, con esos dedos largos, curvos. La muñeca de trapo, un bulto sin forma en sus brazos. Julián contuvo la respiración, la belleza y el horror, danzando en una hoja de papel fotográfico. Sacó la foto, la puso en el baño de paro, luego en el fijador. El proceso era automático, pero su mente no. Su mente estaba en la aldea, en el silencio, en el terror de la madre. Hizo la segunda copia, y la tercera. Luego pasó al siguiente negativo, el patriarca. Su rostro era una máscara de dureza, la navaja en su mano, la madera a medio tallar. Un hombre que creaba y destruía con la misma calma. Y luego, la foto de grupo, la que tomó casi por accidente. La gente sentada en los portales. La proyectó, la reveló. Y fue entonces cuando el verdadero horror lo golpeó. No era una similitud. No era un aire de familia. Era un eco. Una fotocopia genética repetida hasta el infinito. El mismo mentón prominente en un joven y en un anciano. La misma nariz ligeramente torcida en una mujer y en una niña. Los mismos ojos hundidos. La misma expresión de resignación. Eran una sola cara. Repetida en diferentes edades. En diferentes cuerpos, como si un solo rostro se hubiera roto en 1000 pedazos, y cada pedazo fuera una persona. Julián se apartó de la cubeta. Sintió una oleada de náuseas. Corrió al pequeño lavabo del rincón y vomitó. El café amargo se mezcló con el ácido de su estómago. Se apoyó en la pared fría y húmeda. El corazón le latía con fuerza en la garganta. Sentía el sudor frío en la nuca. La luz roja del cuarto oscuro teñía el mundo de sangre. Todo era sangre. La sangre de la aldea. Espesa, cansada, envenenada. Al día siguiente, con las fotos en un sobre manila, fue a la presidencia municipal. Esperó 2 horas en un pasillo gris. El aire olía a papel viejo y a café requemado. Finalmente, un funcionario con bigote y una mancha de grasa en la corbata lo recibió. No le pidió que se sentara. ¿Sí?, dijo sin levantar la vista de unos papeles. Julián puso el sobre en el escritorio. Es sobre una comunidad. En la sierra. Necesitan ayuda. El funcionario abrió el sobre con desgana.
Sacó las fotos. Las miró una por una, sin expresión, como si viera postales de un lugar aburrido. Cuando llegó a la de la niña de ojos azules, se detuvo. Pero no por las razones que Julián esperaba. Bonitos ojos, dijo. Parece extranjera. Y la puso a un lado. Terminó de verlas. Hizo una pila ordenada. Metió las fotos de nuevo en el sobre. Se lo devolvió a Julián. Mire, señor. Buscó el nombre en un papel. No lo encontró. Señor fotógrafo. Esto es muy interesante. Artístico, diría yo. Hizo una pausa. Pero aquí no vemos eso. Esto parece un asunto de salubridad, o de derechos humanos, o de asuntos indígenas. No es nuestra competencia. Julián lo miró, incrédulo. Son personas, son niños, están enfermos, están atrapados. El funcionario suspiró, un suspiro largo, de fastidio, el suspiro de un hombre que solo quiere que llegue la hora de la comida. Mire, si quiere hacer una denuncia formal, llene este formato. Abrió un cajón y sacó un papel impreso, de varias copias. El formato 4C, para asuntos comunitarios no especificados. Llene el formato. Anexe copias de las fotografías. Y en 60 o 90 días hábiles, un comité evaluará si procede turnarlo a la instancia correspondiente. El sistema no buscaba justicia. Buscaba ordenar el horror en carpetas, clasificarlo, archivarlo hasta que fuera olvidado. Julián se quedó parado en medio del pasillo. El sobre en la mano, el formulario 4C en la otra. Sentía el peso de cada una de esas 36 almas. Sentía el frío del edificio de gobierno. Un frío que no era de temperatura. Era el frío de la indiferencia. Salió a la calle. El sol le lastimó los ojos. Los ruidos de la ciudad, los coches, los vendedores, los turistas, todo le parecía irreal. Un teatro absurdo. Mientras, a pocos kilómetros, la aldea seguía pudriéndose en su silencio. Pausa. Sonido de tráfico y gente que se siente lejano y ajeno. Sabía que no podía hacerlo solo. Recordó un nombre. Carmen Mendoza, una periodista local, de un pequeño periódico que nadie leía. Una mujer terca. Despedida de 2 grandes diarios por hacer demasiadas preguntas. Por no aceptar un no por respuesta. La encontró en una pequeña oficina encima de una panadería. El lugar olía a levadura y a tinta de imprenta. Carmen lo escuchó sin interrumpir, sus ojos fijos en los de él, analizando cada palabra, cada gesto. Cuando Julián terminó de hablar, se quedó en silencio. Luego, extendió la mano. Las fotos, dijo. Su voz era grave, cansada. Julián se las entregó. Ella las estudió sobre su escritorio desordenado, una por una, con la concentración de un cirujano. Se detuvo en las mismas que Julián, la niña, el patriarca, el grupo. Pero ella vio algo más. Su dedo recorrió 2 rostros en la foto grupal. Una anciana en una silla y un joven de pie a su lado. Mira, dijo. La misma malformación en el lóbulo de la oreja. Aquí y aquí. Julián se acercó. Era cierto. Un pequeño detalle grotesco. Una firma genética. He oído historias sobre este lugar, dijo Carmen, casi para sí misma. Rumores. Nadie nunca trajo pruebas. De repente se levantó. Caminó hacia un archivero oxidado en la esquina. Rebuscó entre carpetas viejas y polvorientas. Sacó una. Estaba etiquetada como Desaparecidos, Zona Sierra. La abrió. Dentro había recortes de periódico amarillentos, reportes de la policía escritos a máquina, y una foto. Una foto en blanco y negro, de mala calidad. Un joven. Sonreía a la cámara. Este chico, dijo Carmen.
Mateo Vargas intentó escapar de una aldea así hace 20 años. Su familia lo reportó como desaparecido. Julián miró la foto del chico sonriente y luego miró una de sus propias fotos, la de un hombre de mediana edad, sin dientes, con la mirada perdida, el mismo mentón, la misma nariz torcida, el mismo lóbulo de la oreja. No era el mismo hombre, pero podría ser su padre, o su tío, o su hermano. Podría ser todos ellos. Carmen sintió un escalofrío. Julián lo vio. No era miedo. Era la furia fría de la impotencia. Esto no es solo una tradición, dijo ella con la voz dura como una piedra. Esto es un secuestro que dura generaciones. Es una fábrica de fantasmas. Tomó el teléfono. Marcó un número. Tengo algo, dijo a la persona al otro lado de la línea. Algo grande y terrible. Necesito un análisis genético, extraoficial. Sí, pagaré yo. Colgó. Miró a Julián. Bienvenido al infierno, fotógrafo, dijo. A partir de ahora ya no estás solo. Y a partir de ahora eres un objetivo. El horror ya no era solo una sospecha capturada en película. Ahora tenía un nombre, tenía una historia, y estaba a punto de exigir un precio muy alto. Un precio que se paga con sangre. Para entender la herida, hay que conocer el primer corte. El origen de esta maldición no fue el odio, fue el miedo. Hace más de un siglo, la revolución ardía. El país se desangraba en una guerra de hermanos contra hermanos. Un grupo de familias huyó. No eran soldados, eran campesinos, gente de la tierra. Buscaban un lugar donde la muerte no los encontrara, un refugio. Subieron a las montañas de Chiapas, más y más alto, hasta que el eco de los rifles fue solo un mal recuerdo. Encontraron un valle escondido, fértil, protegido, invisible. Decidieron quedarse. Construyeron las primeras chozas con el lodo y la fe. Eran unas 20 familias, apellidos que se entrelazaban, primos, tíos, sobrinos. La comunidad era su única patria. El líder era un hombre anciano, sabio, respetado. Se llamaba Silvestre. Él vio el mundo exterior como un veneno, una plaga de violencia y pecado, y tomó una decisión. Para protegerse, debían cerrarse. Para mantener su cultura pura, su sangre no debía mezclarse. La sangre de la comunidad era sagrada, un tesoro que debían proteger a cualquier costo. Así nació la ley. No fue escrita en papel, se grabó en la mente de los niños. Te casarás con tu sangre, con tu gente. Al principio, parecía un acto de amor, de preservación. Los primeros matrimonios entre primos fueron una celebración. La unión de dos ríos que volvían al mismo mar. Pero el río comenzó a estancarse. Pausa. Sonido de viento solitario y frío. La primera señal fue sutil. Un niño que nació con el corazón débil. Una niña que no aprendía a hablar. Lo llamaron la voluntad de Dios. La montaña nos prueba, decían los ancianos. Pero las pruebas se hicieron más frecuentes, más crueles. En la segunda generación, los signos eran innegables. Cuerpos que no crecían, miradas perdidas, niños que morían antes de ver su primer amanecer. La tristeza se convirtió en el aire que respiraban. Algunos jóvenes quisieron rebelarse. Hablaban de buscar esposas en otros pueblos, de traer sangre nueva. Fueron silenciados, no con violencia física, con algo más poderoso. La presión de la comunidad, el ostracismo. Si te vas, mueres para nosotros. Si traes a un extraño, traes la enfermedad. El miedo a la soledad era más fuerte que el deseo de libertad. Se quedaron, se casaron y condenaron a sus hijos. La aldea se convirtió en un fantasma.
Los pueblos cercanos empezaron a hablar. Crearon leyendas. En ese rincón viven los malditos. Los que hicieron un pacto con el diablo. Gente que come gente. El miedo del mundo exterior selló la tumba de la aldea. Ya nadie se acercaba. Los contrabandistas daban un largo rodeo. Los cazadores evitaban la zona. Estaban solos, completamente. Hubo quienes intentaron escapar. Como Mateo Vargas, el joven de la foto. Logró llegar a la ciudad, pero la aldea nunca lo soltó. El peso de la culpa, la nostalgia por la única vida que conocía, y las amenazas, susurradas por mensajeros anónimos. Sabemos dónde estás. Tu hermana pagará por tu traición. La mayoría volvía, derrotados, con la mirada rota. Se reintegraban al silencio y aceptaban su destino. Otros simplemente desaparecieron. Nadie sabe si lo lograron, o si la selva se los tragó, o si la propia aldea se encargó de ellos. Con el tiempo, la razón original se olvidó. La supervivencia, la protección. Solo quedó la tradición, una máquina ciega y sin alma. Una máquina que exigía el sacrificio de los recién nacidos. El incesto dejó de ser una elección. Se convirtió en un mandato divino. Cuestionarlo era cuestionar a Dios. Era escupir sobre la tumba de los ancestros. La biología se convirtió en teología. La genética en un castigo del cielo. Los niños no nacían enfermos por la consanguinidad. Nacían así porque alguien había pecado. Alguien había tenido malos pensamientos. La culpa era el pegamento que mantenía unida a la comunidad. Una culpa compartida, una locura colectiva. Vivían en un purgatorio que ellos mismos habían construido, generación tras generación, esperando una salvación que nunca llegaría. Porque para ser salvado, primero tienes que saber que estás perdido. Y ellos creían que ese infierno era su hogar. Esta era la historia que Julián y Carmen empezaban a desenterrar. No era solo la historia de una aldea. Era la radiografía de cómo el miedo puede construir una prisión y cómo la tradición, sin la luz de la razón, puede convertirse en el más cruel de los carceleros. La verdad es un arma, pero un arma no sirve de nada si no tienes la fuerza para dispararla. Carmen y Julián tenían la verdad. El contacto de Carmen, un genetista retirado que le debía un viejo favor, confirmó sus peores miedos. Envió un reporte no oficial. Un simple correo electrónico, sin sellos, sin firmas. Pero las palabras quemaban la pantalla. Coeficientes de endogamia extremadamente altos. Probabilidad de parentesco directo entre progenitores superior al 98%. Patrones consistentes con múltiples generaciones de uniones entre primos hermanos. No era una tradición. Era una sentencia de muerte genética. Armados con las fotos de Julián y la bomba de tiempo del reporte genético, decidieron empezar por la ciencia. Por la medicina. Carmen solicitó una cita con el secretario de Salud de Chiapas. Después de una semana de llamadas, consiguió que los recibiera un subsecretario. La oficina era impecable, moderna, fría. El aire acondicionado zumbaba, un sonido artificial que borraba el calor y la vida del exterior. El subsecretario era un hombre joven, traje caro, reloj de lujo. Mientras Carmen hablaba, él miraba su teléfono. Respondía a un mensaje. Sonreía a la pantalla. Ni una sola vez los miró a los ojos. Carmen puso las fotos sobre la mesa de caoba pulida, el rostro de la niña de ojos azules. Las manos deformes, las miradas vacías. Esto es una emergencia sanitaria, licenciado, dijo Carmen, controlando la rabia en su voz.
Esta comunidad necesita una intervención médica urgente. El subsecretario finalmente levantó la vista del teléfono. Miró las fotos con la curiosidad de quien ve un insecto extraño. Fascinante, dijo. Luego se reclinó en su silla de piel. Mire, señora Mendoza. Apreciamos su celo cívico. Pero usted debe entender. Nosotros no podemos simplemente entrar a una comunidad indígena. Hizo una pausa, como si le estuviera explicando algo muy complejo a un niño. Son sus usos y costumbres, su autonomía. Si enviamos una brigada médica sin su consentimiento, ¿sabe el problema de derechos humanos que nos generarían? Sería un escándalo. Julián, que había permanecido en silencio, no pudo más. ¿Y esto no es un escándalo?, preguntó señalando las fotos. ¿Niños naciendo para morir? El subsecretario sonrió. Una sonrisa vacía, ensayada. Esto, señor fotógrafo, es un problema de pobreza, de marginación. Eso le corresponde a desarrollo social. Ellos tienen programas, becas, despensas. Intente por ahí. Se levantó. La reunión había terminado. Gracias por su tiempo, dijo, y volvió su atención al teléfono. Ya ni siquiera existían para él. Carmen salió de la oficina. El mármol del pasillo estaba frío bajo sus pies. Se detuvo un momento y se apoyó en la pared. Cerró los ojos. Sintió un sabor amargo en la garganta. El sabor de la impotencia. El aire del edificio de gobierno era delgado, estéril. Le costaba respirar. Sentía como si las paredes se estuvieran cerrando. Julián puso una mano en su hombro. No dijo nada. No había nada que decir. El silencio en el viejo jeep de Julián de regreso a la ciudad fue un abismo. Un abismo lleno de rostros de niños enfermos y sonrisas de burócratas. Su siguiente parada fue Desarrollo Social. Una oficina caótica. Pilas de papeles. Teléfonos que sonaban sin que nadie contestara. Esperaron 3 horas. Los recibió una mujer de mediana edad. Su rostro mostraba un cansancio genuino. Miró las fotos, y en sus ojos, por primera vez, vieron un destello de verdadero horror. Dios santo, susurró. Carmen sintió una chispa de esperanza. Quizás ella. Quizás aquí. Entiendo la gravedad, dijo la funcionaria. Es monstruoso. Pero nuestros programas son voluntarios. No podemos obligar a una comunidad a recibir ayuda. La esperanza de Carmen murió tan rápido como había nacido. Además, continuó la mujer, revisando unos mapas en su computadora. Esa zona ni siquiera aparece en nuestros polígonos de acción prioritaria. Técnicamente, para el sistema, no existen. Para poder incluirlos, necesitaríamos hacer un censo, levantar un padrón, y para eso, la Secretaría de Gobierno nos tiene que garantizar condiciones de seguridad, y ellos no enviarán a nadie a una zona roja sin una orden judicial. Les ofreció café y una disculpa sincera. Lo siento, mis manos están atadas. Esa disculpa dolió más que la arrogancia del subsecretario. Era la admisión honesta de la parálisis del sistema. El reconocimiento de que la máquina era inútil. El último recurso era la justicia penal, la Fiscalía General del Estado, un edificio gris, intimidante, con olor a miedo y a desinfectante barato. Presentaron una denuncia formal: abuso infantil, privación ilegal de la libertad, estupro, homicidio por omisión. La lista de delitos era larga. El fiscal que los atendió era joven, demasiado joven. Tenía la mirada de un animal acorralado, ambicioso y asustado a la vez. Escuchó la historia.
Revisó las fotos, leyó el reporte del genetista, luego se rió. Una risa corta, sin alegría. ¿Y esta es su gran prueba?, dijo empujando los papeles de vuelta. Unas fotos que podrían ser de cualquier lugar. Un reporte sin validez oficial. Y la palabra de una periodista conocida por buscar problemas. Señaló a Julián. Y un fotógrafo de bodas. El desprecio era un golpe físico. ¿Dónde están las víctimas?, preguntó el fiscal, levantando la voz. ¿Quién firma la denuncia? ¿Una niña de 8 años que ni siquiera habla español? ¿Una madre que cree que la enfermedad de su hijo es un castigo divino? Se levantó y caminó por la pequeña oficina. ¿Tienen idea del infierno político que desataría si yo autorizo un operativo en una comunidad indígena basándome en esto? Se detuvo frente a Carmen. La miró fijamente. Mire, señora Mendoza, se lo pondré fácil. Y entonces pronunció la frase. La frase que es el epitafio de la justicia en México. Lo que usted describe, en el mejor de los escenarios, es un caso de personas desaparecidas, privadas de su libertad. ¿Eso le corresponde a otra dependencia? Abrió un cajón y sacó un formulario. Llene el formato 2B. El sistema no buscaba justicia. Buscaba ordenar el horror en carpetas, clasificarlo, archivarlo hasta que fuera olvidado. Julián se levantó de golpe. ¿Es una broma? El fiscal lo ignoró. Y un consejo, dijo, dirigiéndose a Carmen. Deje de escarbar. Hay tumbas que es mejor no abrir. Carmen no tomó el formulario. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Cada paso era pesado, como si caminara bajo el agua. Sintió el frío del pomo de la puerta en su mano. Abrió. Salió. No miró atrás. Julián la siguió. Se quedaron parados en la acera mientras la vida de la ciudad fluía a su alrededor como si nada. Coches, gente, ruido. Un universo indiferente. Carmen temblaba. Un temblor incontrolable que nacía desde el fondo de su ser. No era frío. Era la rabia pura, cristalizada. La rabia de saber que tenía la razón y que no servía para nada. Esa noche, la amenaza llegó. Una llamada a su teléfono celular. Número desconocido. Una voz distorsionada por algún programa de software. La montaña tiene memoria, periodista. Y no le gustan los visitantes. Última advertencia. Clic. A la mañana siguiente, las 4 llantas del jeep de Julián estaban rajadas. Sobre el parabrisas, un pájaro muerto, con las alas extendidas, como un Cristo oscuro. No había nota. No era necesaria. Se reunieron en el café de siempre. El miedo era un tercer comensal en la mesa, un invitado silencioso y frío. Estaban derrotados. El sistema les había cerrado todas las puertas. Y ahora, las sombras les mostraban los dientes. Julián miró el rostro de Carmen. Estaba pálida, con ojeras profundas, pero en sus ojos, el fuego no se había apagado. Estaba ardiendo con más fuerza. Julián tomó la foto de la niña de los ojos azules. La puso en el centro de la mesa. No nos escucharon, dijo en voz baja. No quisieron ver. Hizo una pausa. Entonces, haremos que sea imposible que no vean. Carmen levantó la vista de su taza de café. Sus ojos se encontraron con los de Julián, y en ese silencio tomaron una decisión. Si el sistema era un muro, lo iban a rodear. Si las puertas estaban cerradas, iban a derribarlas. Vamos a publicarlo todo, dijo Carmen. Su voz era apenas un susurro, pero tenía la fuerza de una explosión. Las fotos, el reporte, la historia y los nombres, el nombre de cada funcionario que nos dio la espalda.
Vamos a prenderle fuego a la pradera. Y que el mundo entero vea cómo arde. Habían intentado usar la llave, pero la cerradura estaba rota. Ahora iban a usar un martillo. El periódico de Carmen no tenía rotativas. Era una publicación digital. Una pequeña brasa en el océano de Internet. Pero una sola brasa puede incendiar un bosque. El 17 de noviembre, a las 5 de la mañana, publicaron todo. El artículo se titulaba La aldea maldita, la tradición que asesina en Chiapas. La primera imagen era ella, la niña de los ojos azules, a pantalla completa. Debajo, las fotos de Julián, los rostros repetidos, la genética hecha carne. Y más abajo, el reporte del genetista. Y al final, la lista. Los nombres. El del subsecretario de Salud con su reloj de lujo. El de la funcionaria cansada de desarrollo social. El del joven y ambicioso fiscal. Cada nombre con la fecha y hora de su indiferencia. Durante las primeras horas, no pasó nada. Solo el silencio del ciberespacio. Julián y Carmen esperaron en la oficina, sobre la panadería. El olor a pan caliente se sentía como un recuerdo de otro mundo. Un mundo normal. A las 10 de la mañana ocurrió. Alguien en Twitter, un activista de derechos humanos con miles de seguidores, lo vio y lo compartió. Lean esto, ahora. Fue como echar una cerilla a un reguero de gasolina. Al mediodía, era tendencia nacional. List la aldea maldita. Por la tarde, ya lo tenían los noticieros internacionales. El teléfono del subsecretario de Salud no paraba de sonar. Pero ahora no eran mensajes de sus amigos, eran periodistas, de todo el mundo. El gobierno, que había sido un muro de silencio, se convirtió en un nido de avispas pateado. Hubo una conferencia de prensa de emergencia. El mismo subsecretario, ahora pálido y sudoroso, leyó un comunicado. Prometió una investigación exhaustiva. Habló de respeto a los derechos humanos. Dijo que se llegará hasta las últimas consecuencias. Las mismas frases vacías de siempre. Pero esta vez, el mundo estaba mirando. A la mañana siguiente, 3 helicópteros del ejército aterrizaron en un claro cerca de la aldea. No enviaron médicos, no enviaron psicólogos, enviaron soldados, con rifles y cascos, como si fueran a una guerra, y en cierto modo lo eran, una guerra contra la verdad que habían ignorado. La imagen dio la vuelta al mundo. Soldados fuertemente armados entrando en una aldea de gente frágil y enferma. El patriarca y otros 3 hombres fueron arrestados. Los sacaron esposados. El patriarca no opuso resistencia. Mientras caminaba hacia el helicóptero, miró a las cámaras con una dignidad terrible. Sus ojos no mostraban arrepentimiento, mostraban desprecio. La aldea fue desmantelada. Los niños y los enfermos fueron llevados a albergues en la ciudad. Pero no se puede trasplantar un árbol viejo sin que se muera. Los sacaron de su infierno para meterlos en otro. Uno con luces eléctricas, con televisión y con reglas que no entendían. La última foto que Julián tomó de la historia no la publicó. La guarda en un cajón. Es la niña de los ojos azules, sentada en el suelo de un orfanato. Frente a ella, una muñeca Barbie, nueva, en su caja de plástico. La niña no la toca, solo mira la pared, con la misma mirada vacía que tenía en la aldea. Sacada de la oscuridad, pero ciega ante la luz, los funcionarios fueron suspendidos, bajo investigación. Una forma elegante de mandarlos de vacaciones pagadas hasta que la gente olvidara. Y la gente olvida. Carmen y Julián ganaron, pero no se siente como una victoria. Carmen tuvo que mudarse de ciudad. Vive con un nombre falso.
A veces, por la noche, recibe llamadas de números desconocidos. Nadie habla. Solo se escucha una respiración. Y luego, cuelgan. Julián volvió a la fotografía, pero algo se rompió en su mirada. Ya no hace bodas. No puede. Cuando mira a una pareja joven y feliz, solo ve a los fantasmas de la aldea. Solo ve la fragilidad de la felicidad, el eco de la tragedia. La aldea ya no existe en los mapas. Ahora es solo una cicatriz en la tierra. Unas ruinas comidas por la selva. Un monumento al silencio. Pero la historia existe. Existe en el archivo de un periódico digital, en la memoria de los que la leyeron, en la pesadilla de un fotógrafo. Y ahora existe en ti. A veces, ganar no significa arreglar el mundo. A veces, la única victoria posible es arrancar la máscara del horror y obligar al mundo a ver. Aunque sea solo por un instante. Soy Padre del Valle, y nos vemos en la próxima Realidad México.